las voy a poner en un canal de YouTube para que ustedes posteriormente las puedan revisar. ¿Cuál es la idea de estas grabaciones? Como vamos a hacer unos montajes, entonces si queda alguna duda puntual, ustedes vayan y la revisen. No es para que vayan y revisen todo el video, sino cosas muy puntuales, algo muy eh, de muy corto tiempo. Tampoco puedes confiarnos que como está ahí la grabación, yo la veo después. No es la idea porque pues voy a tener en cuenta para la calificación el tema de la asistencia. No sé si de pronto hay alguna inquietud acerca del curso, del horario, de la dinámica. De pronto los que no tomaron el curso la vez pasada. Raúl tiene la mano arriba, no sé si la subió por error o tiene alguna inquietud. No, profe, solo quería preguntar si manejaremos los mismos horarios martes, jueves. Sí, señor, martes y jueves. Listo, perfecto. Martes y jueves. Miguel Ángel, ¿Cómo está, profe? Buenas noches. buenas noches. Profe, pues es que sí, resulta que yo todavía sigo en la universidad y a mí de pronto se me choca un poco con el tema del jueves. Hoy, por ejemplo, pues sí lo puedo tomar porque la clase de hoy siempre se me acorta como una hora y yo a las 7 ya salgo. De hecho, pues me conecté apenas salí de clase. Pero pues no sé qué inconveniente haya o qué podemos mirar, si yo de pronto me puedo guiar con los videos que me suba. Realmente me interesa mucho el tema del curso. Sí, pues la idea es que ya en casos fortuitos, pues obviamente todos tenemos cosas que hacer y si podemos venir a participar, no sé, una hora, 40 minutos, lo que sea, si participamos bien, pues no hay problema. Lo importante es tener el interés, lo importante es que si de pronto se perdió una hora de la clase, pues la revise después y cumpla con lo que haya que entregar. Claro, listo. Pero vuelvo y repito, o sea, vuelvo y reitero, la idea es que vengamos acá porque si les digo a todos, no, pues si pueden ir a mirar el video, pues ninguno viene a la clase. Entonces se daría muy monótono, la idea es aprovechar este tiempo para que ustedes resuelvan las dudas que vayan teniendo acerca de los temas. Listo, yo creo que ya podemos empezar, no creo que haya más inquietudes, ya está claro lo del horario, ya sabemos que pues las actividades son muy sencillas, muy fáciles, entonces les voy a compartir la presentación. Les voy a explicar pues el primer tema, vamos a hoy a hablar de la inductancia. Cualquier inquietud que vayamos teniendo, abren el micrófono y hacen su respectiva intervención. Mientras tanto, pues mantener el micrófono apagado para que no hagamos acá ruido innecesario. Entonces les voy a compartir la pantalla. Listo, ¿me confirman porfa si están viendo ahí mi presentación? Sí, profe. Listo, gracias. ¿Me confirman también el tema del audio? Si me escuchan bien. Listo, Adrián. Gracias. Listo, entonces vamos a empezar. Como les decía, vamos a hablar de la inductancia, porque para entender algunos conceptos de lo que vamos a hablar más adelante acerca del factor de potencia, de la transmisión de la energía, necesitamos saber más o menos, a grosso modo, de una manera muy general, pues qué es la inductancia. Obviamente, pues para no hacerlo tan monótono, yo les presento acá rápidamente y al final de la sesión hacemos un ejercicio ahí en el Tinkercad para que esto no sea tan tedioso. Listo, entonces para nosotros entender qué es la inductancia, pues tenemos que mirar primero un fenómeno muy común, un fenómeno de la física que es el magnetismo. Entonces el magnetismo está de varias formas, tiene varias manifestaciones, entonces va a ser de gran ayuda que nosotros entendamos bien este concepto. Entonces, ¿qué es la inductancia? La inductancia es una propiedad fundamental en la física y en la ingeniería eléctrica que describe la capacidad de un componente eléctrico para almacenar energía en forma de campo magnético
cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Entonces ahí uno va sacando cositas acá de estos párrafos. Acá, por ejemplo, nos dice que la física y la ingeniería eléctrica. Entonces, en ingeniería eléctrica se utiliza mucho el concepto del electromagnetismo, sobre todo en el tema de los motores, de los transformadores, de los relés, de los actuadores, de los contactores. Se utiliza mucho este principio de la física. Cuando hablamos de ingeniería, pues no quiere decir que sea exclusivo únicamente para ingenieros, ¿no? Cuando hablamos de ingeniería, nos referimos a todos. Todos somos de una u otra manera ingenieros. Tenemos que considerarnos así, tengamos o no tengamos un título que pues diga que somos explícitamente ingenieros, pero lo somos de una manera natural, de una manera desde el punto de vista de la curiosidad. El ser humano pues es muy curioso, a eso se refiere el tema del ingenio, de la ingeniería. Listo, entonces, ¿cuáles son las unidades y el símbolo de la inductancia? Entonces la inductancia se mide en henrios. Siempre hemos hecho hincapié en el tema de las unidades. No podemos confundir las unidades de la física, no solamente de la electricidad, sino de la física. Tenemos que tener bien claro el tema de las unidades. Entonces, este Henry, pues es en honor a Joseph Henry, que fue uno de los pioneros en el estudio del electromagnetismo. El símbolo de la inductancia, pues tenemos acá varios. Acá, por ejemplo, tenemos el más sencillo. Este es el que nosotros vamos a entender como inductancia. Ustedes pueden ver que los otros son muy similares. ¿Ven? Acá pues hace referencia al núcleo. Ya vamos a mirar qué es el núcleo. Hace referencia a que son variables. Acá que es un electroimán. Pero ustedes pueden ver que todos la mayoría son basados en este primero. Entonces lo vamos a entender como bobina. Cuando a nosotros nos hablen de inductor o de bobina, estamos hablando del mismo concepto. Vamos a ver entonces cómo se origina un campo magnético. Se origina de varias formas. Una de ellas, acá la más sencilla, ya la vamos a explicar. Leamos acá primero este párrafo a ver qué nos dice. Dice, el campo magnético es un concepto fundamental en el estudio de la física que ha capturado la atención de científicos e investigadores pues desde tiempos remotos debido a sus implicaciones teóricas y potenciales aplicaciones prácticas en diversas tecnologías emergentes. Aunque menos conocido que el campo eléctrico tradicional, el campo magnético representa una propiedad sutil pero crucial en el universo de las interacciones electromagnéticas. Entonces esto pues no solamente nos atrae a nosotros como ingenieros eléctricos, sino pues en muchas ramas de la ciencia se utiliza, como en la medicina, en la astronomía, en la física, en la química, es utilizado en muchas ramas de la ciencia. ¿Cómo lo vamos a entender? De una manera muy simple. Nosotros ya tenemos claro qué es una corriente eléctrica, lo vimos en el curso pasado, ya tenemos claridad que la corriente eléctrica simplemente es flujo de electrones a través de un conductor. ¿Qué características tiene esa corriente? Que va a tener un sentido y va a tener una magnitud. Entonces, nosotros en este curso, en estas primeras dos clases, pues vamos a hacer un repaso de la corriente directa, no vamos a entrar de lleno a hablar de la corriente alterna, pero pues la idea es esa. Por ahora, para entender este concepto, vamos a vamos a suponer que esta corriente solamente va en una dirección, ahí como lo muestra la flecha, hacia arriba. Vamos a aplicar la ley de la mano derecha, como estamos viendo ahí, donde el dedo pulgar va a representar la dirección de la corriente. Y con los otros 4 dedos vamos a representar la densidad de campo magnético. Esta B que tenemos acá se llama densidad de campo magnético. Quiere decir que alrededor del cable, de cualquier cable que usted tenga y que por ese cable esté transitando una corriente eléctrica, va a haber alrededor de él un campo magnético. Así de sencillo. Ahí tenemos el campo magnético. El campo magnético va a estar rotando de esta manera con un sentido. Va a hacer el sentido hacia adentro de la pantalla.
Si la corriente fuera hacia abajo, ¿cómo sería el sentido de este campo magnético? Pues sería lo contrario. Entonces, por eso es que siempre hay que aplicar la ley de la mano derecha. Con el pulgar vamos a imaginar que es la corriente eléctrica y con los dedos vamos a enrollar el cable y vamos a imaginar que hay un campo magnético. Entonces podríamos hacer una analogía con el campo gravitacional. El campo gravitacional no lo vemos, pero sí lo percibimos, sí lo sentimos. Si usted levanta cualquier objeto y lo suelta, él se cae. Pero usted no está viendo el campo, pero existe. Lo mismo acá, usted no está viendo este campo, pero este campo pues va a traer unas implicaciones que ya la vamos a ver más adelante. Otra forma de ver el campo magnético, algo más intuitivo, es cuando tenemos un imán permanente, es decir, un imán en estado natural. Entonces, ¿qué características tiene este imán? Este imán tiene varias características. Una de ellas es que alrededor de él pues también se van a formar unas líneas de campo. Estas líneas de campo se originan en el polo norte y terminan en el polo sur. Es decir, que todo imán permanente, cualquier imán que usted encuentre en la naturaleza va a tener tanto polo norte como polo sur. Vamos a suponer por un momento que usted quiere dividir este imán, la parte norte de la parte sur, con la creencia de pronto de decir, tengo separado el norte del sur, pero esto es algo que no sucede. En el momento que usted trate de dividirlo acá, le va a salir un imán con la parte norte y otro y acá con la parte sur, o sea, norte y sur. Y acá lo mismo, norte y sur. No importa en cuántas divisiones, en cuántos fragmentos usted lo quiera dividir, siempre va a tener n imanes, muchos imanes. Entonces eso es algo que tenemos que tener ahí presente. Esto de una manera más técnica, hablaríamos que estamos intuyendo que no existe el monopolo magnético, a diferencia del eléctrico. Acá estamos hablando del magnético. Listo, entonces acá salen las líneas de campo y siempre se van a cerrar por el polo sur. Es lo que está sucediendo acá, vean. Acá sí nos lo muestran de una manera pues más gráfica, donde vemos el sentido de las líneas de campo. Estas flechas van saliendo del polo norte y se van cerrando al polo sur. Del polo norte al polo sur. Del polo norte al polo sur. Ese es el campo magnético. Obviamente acá lo tenemos en un plano. Estamos hablando de dos dimensiones, pero esto sucede en tres dimensiones. Hacia arriba también habría la existencia del campo eléctrico, del campo magnético, perdón. Acá pues tenemos el experimento más sencillo para evidenciar la existencia del campo, que es tomar limaduras de hierro para que éstas se acomoden o se alineen con el campo. Hay que tener algo también muy presente, el tema de los materiales. Cualquier limadura de cualquier metal pues no va a servir. ¿Qué materiales reaccionan con las líneas del campo? Todos los que son ferrosos. Entonces el hierro, la ferrita, todos estos materiales van a tener esa propiedad. Tienen que ser ferrosos. Si usted, por ejemplo, le pone acá limadura de oro, de cobre, de aluminio, no le va a funcionar. Tiene que ser de materiales ferrosos. Raúl, no sé si tenga alguna inquietud o dejo la mano abierta desde ahorita. Creo que la dejaba bien, arriba. Listo, entonces ya vimos que la corriente y los imanes permanentes. Otra evidencia del campo magnético, ¿cuál es? El núcleo de la Tierra. La Tierra, como todos sabemos, pues es un imán gigante y vamos a ver pues a qué se debe esto. Todos sabemos que el núcleo de la Tierra es un núcleo líquido, tiene pues muchísimos minerales, muchísimos compuestos, entre ellos tiene hierro. Entonces en el núcleo hay hierro líquido. Ese hierro líquido está en movimiento por el efecto de la rotación de la Tierra. Entonces, este hierro en movimiento pues va a generar estas líneas de campo magnético. Entonces acá ya estamos metiendo otro concepto, estamos introduciendo otro concepto que es el concepto del movimiento.
Ya vamos a mirarlo más en detalle. Entonces, este campo magnético, pues, es el que nos protege de la radiación de más alta frecuencia, la radiación más grande que viene del Sol. Entonces, pues, si no existiera este campo magnético, si este núcleo de la Tierra eh, no estuviera compuesto de hierro, pues, la vida en el planeta Tierra sería de otra forma. Listo, ¿para qué necesitamos nosotros estos conceptos? Pues para más o menos entender cómo es que se genera la electricidad, la que nosotros utilizamos a diario. Entonces tenemos acá en esta imagen una turbina hidráulica, que pues es la que ayuda a generar la electricidad. Ya vamos a mirar cómo es que funciona. Entonces acá tenemos el generador eléctrico más básico. Entonces tenemos acá en la parte superior tenemos un imán. Ese imán va a estar configurado en la parte norte, y el de abajo, que ustedes están viendo acá, es otro imán, pero va a estar enfrentado con la parte sur. ¿Para qué hago esto? Para que se cierre el circuito magnético, para que haya unas líneas de campo acá. Estas líneas azules son las líneas de campo, lo que estábamos viendo ahí anteriormente. Entonces sale del norte y llegan al sur, las líneas azules. Es importante el tema de la dirección. ¿Qué otro elemento tenemos acá? Tenemos una bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina simplemente es un enrollamiento de alambre que puede tener un núcleo o puede que no lo tenga. En esta gráfica, como es tan elemental, no tiene un núcleo. Ya vamos a ver las que sí. Pero, ¿qué vamos a entender por bobina o por inductor? Simplemente un enrollado de alambre. El otro elemento que tenemos acá es una manivela que me va a ayudar a generar movimiento. Por eso les decía el tema del movimiento. Entonces, para nosotros generar electricidad por inducción electromagnética, tenemos que tener tres componentes. Uno, el campo magnético. Dos, una bobina. Y tres, un movimiento. Entonces, cuando usted empieza a girar acá, a hacer este movimiento circular, estas líneas de campo van a interactuar con la bobina. Se va a generar acá en la bobina un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a generar una diferencia de potencial. Nosotros sabemos que la diferencia de potencial pues es lo que llamamos generalmente la tensión o el voltaje. Y ese voltaje pues va a estar acá presente en el cable. Cuando yo cierre el circuito, pues ocurre lo que está ocurriendo acá. Listo, entonces en palabras sencillas, cuando yo le doy acá movimiento a esto, es la bobina interactúa con el campo magnético. Ese campo magnético induce un campo eléctrico. El campo eléctrico crea una diferencia potencial, y esa diferencia potencial es la que queda lista para cerrar el circuito. Acá pues el elemento más sencillo para comprender este fenómeno pues es un bombillo. Esto pues lo hemos visto en todas las escalas. Entonces eso es lo que está ocurriendo acá en una central hidroeléctrica. Es lo que sucede allá. Se mueve la turbina. ¿Quién la mueve? Pues la mueve el agua. Que sería, usted acople acá la turbina, póngale agua ahí a funcionar, y esto es como empieza a girar y a generar el campo eléctrico para que se genere la diferencia potencial. Por ejemplo, en la bicicleta, esos dínamos que venden pequeños para la bicicleta es lo mismo. Se pone el imán allá en la rueda, los dos imanes, uno fijo ahí en el marco y el otro en la rueda, y usted empieza ahí a dar pedal, y esto es lo que está sucediendo ahí. Por eso se le prende allá el bombillito. Entonces, por eso les digo que sucede a cualquier escala. Acá hay otro experimento también muy común. Ya no vamos a mover la bobina. Vea, acá la bobina es la que está girando. Acá la bobina la vamos a dejar quieta y vamos a mover el imán. Vea, si usted empieza a mover el imán hacia adentro y hacia afuera, pues va a pasar lo mismo. Estas líneas de campo van a interactuar con la bobina. Interactúan ahí. Tienen que haber los tres componentes. Vea, campo magnético, bobina y movimiento.
y usted viene y mide acá. Y ahí se le va a generar una diferencia potencial o una tensión, o un voltaje, como lo quiera llamar. Listo, yo creo que si entendimos esta diapositiva, ya podemos decir que ya comprendimos uno de los primeros objetivos del curso. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna corrección que tengan que hacer de pronto también. Listo, sigamos mirando acá las siguientes diapositivas y vamos mirando. Listo, entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de energía, fuentes de generación de energía eléctrica? Entonces tenemos acá en la primera diapositiva tenemos la energía nuclear. En la energía nuclear simplemente pues tomamos el plutonio, lo convertimos en uranio, calentamos agua, esa agua se convierte en vapor porque está caliente, mueve una turbina muy similar a esta. Esa turbina está acoplada acá en este generador y ocurre la generación electromagnética. Lo mismo sucede en una central térmica, por ejemplo esta de acá. Esta central térmica puede ser una central de gas natural, o puede ser una central de carbón. Lo mismo, se utiliza el gas y se utiliza el carbón para calentar agua. Esa agua caliente mueve la turbina de vapor. Esa turbina de vapor va conectada acá y hace el mismo trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre la nuclear y la térmica? Que pues la nuclear es limpia porque esto que ustedes están viendo acá pues es simplemente vapor de agua, no va a contaminar em, el medio ambiente, mientras que acá en el calentamiento del gas y en la combustión del carbón, pues sí estamos emitiendo dióxido y monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero nocivos para la salud ambiental. Acá tenemos a mano derecha ya una energía un poco más limpia. Tenemos los molinos de viento o los parques eólicos. Esto pues también lo mueve el viento. En este movimiento pues sucede lo mismo que está pasando acá. Esta misma máquina que estamos viendo acá es la que está acá em, en el generador eólico. Simplemente es un generador. Entonces, como podemos ver, los tres cumplen con el mismo principio. Y el agua, pues que es la que más utilizamos acá en Colombia, que es el 70% de la generación en nuestro país, pues ocurre de la misma manera. Este movimiento del agua hace que se muevan estas turbinas hidráulicas. Esa turbina hidráulica pues va conectada acá al generador y el generador pues hace su deber. Y acá pues pequeñas plantas, esta puede ser de gasolina o de diésel, hace lo mismo, hace su combustión interna como la combustión del carro. Y en ese movimiento pues tiene ahí internamente un generador. Entonces en estas tres formas de generar electricidad, lo único que cambia es cómo muevo yo esa turbina, cómo hago yo que ocurra el movimiento. Por eso les decía que es importante comprender el concepto del movimiento. Si no hay movimiento generado por alguna de estas fuentes, pues no hay el ingrediente, uno de los ingredientes para la generación, para la inducción electromagnética. Entonces tenemos el campo magnético, la bobina y el movimiento. Este movimiento pues es independientemente de la fuente. Puede ser cualquiera de estas. Podría ser un panel solar. Esta es una pregunta conceptual. Con un panel solar podemos hacer este mismo tipo de generación de energía eléctrica. Profe, no, porque no hay movimiento. No hay movimiento, exacto. Con el panel solar no podemos utilizar un generador eléctrico. Entonces, ¿cómo genera el panel solar la electricidad?
¿Por celdas? Exacto, ya son celdas, ya es un proceso que ya no es un proceso físico. Si ustedes analizan acá lo que nosotros acabamos de explicar, es un proceso físico, mientras que las celdas es un proceso químico. Se convierte la energía solar, que viene en diferentes rangos, en diferentes eh, magnitudes de onda, y esa luz se convierte en energía eléctrica. ¿Cómo lo hace? Es un proceso químico que luego es almacenada esa energía en unas baterías. Hay otros tipos de paneles que no funcionan con luz, es decir, no son fotoceldas, sino son termoceldas, o sea, son térmicos. Es por el efecto del calentamiento. Listo, entonces ahí pues ya más o menos a grosso modo estamos entendiendo cómo es que se genera la electricidad. Listo, ¿cuál es otra aplicación del electromagnetismo, de los campos magnéticos? Pues los motores. El motor simplemente es el mismo generador, pero funcionando a la inversa. En el generador usted tenía que poner el movimiento para generar energía eléctrica. Acá es lo contrario. Basado en la energía eléctrica que usted le conecta acá, generamos movimiento. Así de sencillo es. Entonces el generador y el motor son la misma máquina. Obviamente, pues esto que estamos viendo acá, pues es un motor o un generador. Em, es la misma máquina de Faraday, simplemente pues que ya está sofisticada. Tiene acá la carcasa tiene esas aletas sirven para el tema de la refrigeración, tiene acá un ventilador, tiene acá una caja de conexiones. Hay diferentes formas de conectar los motores. Cuando nosotros hablamos de sistemas trifásicos, lo podemos conectar en delta, lo podemos conectar en estrella. Tiene acá obviamente pues unos rodamientos. Y pues todos esos componentes hacen que pues el motor sea más eficiente. Y obviamente cuando nosotros hablamos de eficiencia y de eficacia, pues ya tenemos que asociarlo con el tema también de los costos. A mayor eficiencia, pues mayor va a ser el costo de inversión. Otra aplicación que nosotros vemos del magnetismo, pues son los trenes de levitación magnética. Este que ustedes están viendo, pues son esos trenes que van a unas velocidades, no sé, entre 200, 300, 400 kilómetros por hora. Y el principio de funcionamiento es con el magnetismo. Entonces acá, para entenderlo de una manera muy sencilla, muy elemental, vamos a suponer que en esta banda negra que está acá, tenemos el polo norte de unos imanes. O sea, todo esto está polarizado con la parte norte. Y el tren también en su base pues va a tener unos imanes que van a ir cambiando de polaridad de acuerdo a lo que se quiera. Si nosotros queremos arrancar el tren, pues lo ponemos como. Si la banda la carrilera está norte, ¿cómo pongo el tren? ¿Norte o sur? Para que ande, para que empiece a andar. Sur. Listo, ahí nos dice un compañero que sur. Más opiniones. No escuché la pregunta, profe. ¿Cómo fue? Disculpe. Listo, entonces, tanto el tren como en la carrilera hay imanes. Obviamente, pues esto es algo muy simplificado, pero es la esencia, es el principio de funcionamiento. Entonces, estamos suponiendo que si la parte negra es norte, para que el tren ande, ¿qué debería tener? ¿Norte o sur? ¿Norte? Sur, profe. Sur. Sur. Una Listo, polaridad Daniel dice que sur. inversa Norte. que es sur. ¿No, De profe? repulsión, la misma polaridad. Luis nos dice que norte.
¿Quién vota por Luis y quién vota por Wilmar? ¿Quién vota por norte y quién vota por sur? Suponiendo que la negra es norte y suponiendo que queremos que ande el tren. ¿Lo ponemos norte o lo ponemos sur? ¿No sería por una polarización invertida, profe? Entonces debería ser sur. Listo, Inge, entonces hagámoslo más sencillo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener dos imanes que cuando usted los trata de unir, él hace dos cosas. O se repele muy fuertemente, o sea, evita que se pegue, y si usted lo cambia, si usted lo voltea, él se pega de una. Entonces, nosotros siempre nos han enseñado desde el colegio que los polos opuestos se atraen, es Se decir, norte atraen. y sur se van a atraer, se atraen, norte y sur se atraen. Entonces sería, si queremos que ande, ponemos norte, la parte de la carrilera. ¿Y qué polaridad el tren? Ah, norte. voy con norte, 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 norte. norte. Sí, norte. Listo, norte. Entonces ambos sería norte. Cuando queremos que frene, le cambiamos la polaridad. Eso se puede hacer, obviamente. En Le el cambiamos tren. la polaridad y el tren va a frenar. Obviamente, si yo voy a 300 kilómetros por hora y hago ese cambio abrupto, pues, ¿qué va a pasar? No sería algo lógico, ¿no? Eso tiene que ir siendo gradual. Eso tiene que ser muy, muy suave, muy controlado. Pues hay sistemas muy sofisticados que hacen eso. Así es como funcionan estos trenes de levitación magnética. ¿Por qué se llama de levitación? Porque no hacen contacto físico. Ahí no hay contacto físico, no hay fricción. Al no haber fricción, pues este sistema es más eficiente. Listo, esa es otra de las aplicaciones. Ahí va uno más o menos entendiendo de qué se trata eso. Es muy diferente, por ejemplo, a los trenes de catenaria. Por ejemplo, acá el metro de Medellín no tiene esta tecnología de punta, sino es una tecnología un poco más obsoleta. Acá, pues obviamente, vea, son carrileras que si hay fricción, acá es por contacto directo con la línea de alta tensión, entonces es diferente eh, el principio de funcionamiento. Otra de las aplicaciones es en el campo de la salud. Entonces tenemos acá el uso del campo magnético para todo lo que se llama pues las resonancias, donde nos muestran las imágenes de los tejidos blancos del cuerpo. Entonces para todo lo que tenga que ver con no sé, con el cerebro se utiliza mucho, el corazón, el estómago, el páncreas, todo esto se hace por medio de las imágenes por resonancia magnética. Entonces acá pues ocurre lo mismo, hay un campo magnético, ese campo magnético tiene una frecuencia determinada que pues no es nociva para la salud, va a depender también del tiempo en que está expuesto usted a esto. Es por eso que ustedes ven a las personas que trabajan ahí mucho tiempo, em, como las enfermeras, los doctores, el personal médico, pues ellos tienen unos trajes especiales para contrarrestar las líneas de campo magnético. Uno como paciente, como va a estar sometido muy poco tiempo, pues no va a ser nocivo. Esto es diferente obviamente a los rayos X. Los rayos X sirven es ya para los huesos, para la parte dura del cuerpo. Esto sería la aplicación para los tejidos blandos para el resto de los órganos. El tema del almacenamiento de datos. No sé si ustedes se acuerden de estos discos duros que traían los computadores un poco más antiguos, los computadores tanto portátiles como de torre, venían con estos discos duros. Este disco duro pues tenía la propiedad que va girando y se va magnetizando de acuerdo pues a la información que usted vaya guardando, pero funciona magnéticamente.
Entonces, este material tiene unas propiedades específicas, algo que se llama la histéresis, que es como una memoria del material. Usted le imprime pues un campo magnético y ahí queda guardada la información. ¿Cuál es el contratiempo de estos discos duros? El tema del espacio. Ustedes los ven que pues no son tan pequeños como los de ahora. Tienen partes mecánicas porque esto tiene que ir girando. Eso ya es un inconveniente porque sabemos que cuando hay fricción pues hay que reemplazar estos elementos y esto pues tiene una vida útil muchísimo más limitada que los discos de ahora. Tema del calor y del espacio. Entonces tenemos acá los de estado sólido, que son los que utilizamos actualmente, y los que estábamos hablando. Entonces, ir a comparar estos discos duros, obviamente, este cuenta con una tecnología superior, con un principio de funcionamiento eh, superior, haciendo la analogía con los paneles solares, el principio de funcionamiento es diferente. Listo, no sé si de pronto haya alguna duda en lo que hablamos acá de los discos duros, de la parte del tren, de la parte hospitalaria. Hay como para poner en contexto todos estos principios de ese electromagnetismo. Listo, creo que no. Creo que son bastante elocuentes esos ejemplos. Hay muchísimos más, pero pues estos son los que pues más uno tiene ahí como en la retina. El tema también del campo magnético de todo el sistema solar, no solamente acá del planeta Tierra, sino de todo eso. Entonces hay muchas aplicaciones también en el tema de las comunicaciones. Ya vamos a hablar más adelante un poquito más de eso. Em, Listo, entonces nos queda por ver acá los tipos de bobinas. Ya les voy a explicar esto con más detalle. Miramos cuáles son los parámetros más importantes y por último hacemos acá un ejercicio en el Tinkercad, como siempre algo muy sencillo. Entonces para nosotros revisar, para poder hacer el ejercicio tenemos que mirar cómo es que funciona la bobina ya en términos un poquito más estrictamente matemáticos, y podemos hacer el montaje. Ya me salió acá la alerta de que va a caducar la llamada. Entonces la idea es la siguiente, yo les voy a enviar un nuevo link al grupo, todo lo hemos manejado con el grupo porque pues la mayoría de gente ya había estado la vez pasada. Entonces les voy a enviar un nuevo link, nos vamos a tomar 10 minutos de descanso, faltan 10 para las 8, nos vemos a las 8 en punto. Entonces tenemos al momento 26 personas, espero que pues a las 8 estemos otra vez los mismos 26 para que pues tratemos de aprovechar el tiempo a lo máximo. Profe, que pena molestarlo. Señor. Pues yo entro a las 8 a clase. Listo, Miguel Ángel, no hay problema. Profesor, una pregunta. Señor. ¿Cómo me le va? Bien. Sí, Profe, señor. de todas formas, sí se está grabando la sesión, ¿sí? Sí, señor, ahí está estamos grabando. Bueno, muchas gracias. Yo les comparto luego el link del canal de YouTube y les voy a compartir también un link para que se agreguen a Classroom para que entreguemos la evidencia que vamos a hacer, que va a ser algo muy sencillo. Listo, entonces ya nos vemos. Nos vemos en 10 minutos. Ya les envío ahí el nuevo para esta última parte. Listo. Bueno, pues la parte más importante es que quede grabado cuando hagamos el ejercicio en Tinkercad. Porque esto igual yo se los comparto, ustedes la pueden revisar ahí con más calma. El toroidal, que también pues se utiliza mucho en la parte de de los filtros. No sé si ustedes se acuerdan de los radios de transistores, que usted lo destapaba y tenían de estas bobinas. Estas bobinas junto con los condensadores y las resistencias pues forman un circuito RLC, cuya función es hacer las veces de filtro.
Entonces usted le va cambiando la resistencia y va a captar diferentes tipos de señales. Entonces, por ponerlo en contexto acá en Colombia, se sintoniza una emisora, X emisora, Tropicana. Va cambiando la frecuencia de la resistencia, perdón, el valor de la resistencia. Ahí cambia todo el circuito y ya sintoniza Radio 1, Olímpica Estéreo. Es variando estos elementos, variando tanto la resistencia como los eh, inductores. Así es como funciona un filtro. Acá tenemos más aplicaciones, por ejemplo, donde es importante el tema del espacio. Tenemos estos que son tipo resistencia, no confundirlos con las resistencias. También pues trae su tabla de colores. La vez pasada en el curso anterior analizamos bien esa parte del código de colores. Acá también pues como pueden ver hay de diferentes tipos. Utilizados también en circuitos impresos para diferentes aplicaciones, perdón. Listo, entonces mirando acá un poco más detenidamente, ya para calcular, para entender cómo es que se almacena la energía. Entonces vamos a analizar esta diapositiva un poquito pues al detalle. Entonces tenemos la bobina, la más sencilla. Ella va a tener pues unas características geométricas. Tenemos acá, por ejemplo, la longitud. Tenemos el área de la sección transversal, es decir, esta área que estamos viendo acá, que sería el área de la sección transversal de la parte del cilindro, que es el núcleo. Y nos dice que va a depender también de el número de vueltas. O sea, entre más número de vueltas, pues la inductancia va a ser mayor. Entonces, ¿qué vamos a entender por inductancia? Es similar a la resistencia. Por ejemplo, en la resistencia, nosotros vemos que la resistencia, el fenómeno físico es que se opone al paso de los electrones. Acá, ¿cuál es el fenómeno físico que está ocurriendo? Estamos almacenando energía en forma de campo magnético. ¿Dónde se almacena la energía? Se almacena mayormente en el núcleo del inductor, en forma de campo magnético. Ya lo vamos a ver ahí en el montaje del Tinkercad. Entonces vamos a analizar esta ecuación. Esta ecuación pues es una ecuación muy sencilla. La L la vamos a entender como inductancia. La inductancia, ¿a qué va a ser igual? La inductancia es igual a el número de vueltas al cuadrado. Por eso es tan importante el número de vueltas. Por eso ustedes ven todas estas bobinas de aplicaciones reales que tienen muchas vueltas. Por ejemplo, esta es un hilo muy delgado, pero tiene miles de vueltas. A eso se refiere acá este n al cuadrado. Muchas vueltas. Muchas vueltas. Este mu, que es la letra griega mu, quiere decir la permeabilidad. La permeabilidad la vamos a entender como la propiedad que tiene el núcleo para permitir que esas líneas de campo magnético circulen libremente. Entonces ya sabemos que hay diferentes permeabilidades para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para la transmisión de energía eléctrica yo necesito una permeabilidad alta, es decir, que no se acumule mucho campo magnético porque no necesito acumulación de nada. Muy diferente, por ejemplo, cuando vimos los discos duros, en el disco duro la permeabilidad tiene que ser menor. O sea, sí me interesa que se almacene ahí, que esto tenga memoria. A eso más o menos se refiere la permeabilidad. Acá tenemos el área, que es esta área transversal, y tenemos la longitud. Entonces, a ver si entendimos esta ecuación. A mayor longitud, o sea, entre más larga sea esta bobina, más grande va a ser la inductancia o más pequeña, según esta ecuación. Sí, más grande. Listo. ¿Quién me repite su nombre, compañero? Milton Reyes. Listo, Milton. Su merced dice que entre más longitud tenga, más va a almacenar energía. Sí, claro, sí, señor. Listo. ¿Alguien más? Wilmar. Sí, mayor inductancia, jefe. Profe. Listo, entonces acá miremos. Nosotros tenemos que aprender a leer estas ecuaciones. Es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir todo lo contrario? Que
la longitud es inversamente proporcional a la inductancia. Cuando tenemos esa variable en la parte de abajo, quiere decir que entre más grande sea, menor va a ser este número. Entre más grande sea la longitud de esta bobina, o sea, entre más larga sea, con esto, manteniendo estos parámetros, obviamente, la inductancia va a ser menor. Cosa contraria, que todo lo que está arriba, entre más grande sea, sí va a aumentar la inductancia. Es decir, entre más vueltas yo le dé, vea, entre más vueltas yo le dé, aumenta la inductancia. Entre más grande sea la permeabilidad, aumenta la inductancia. Entre más grande sea el área, entre más grande sea esta área de este círculo, más grande va a ser la inductancia. Pero entre más larga sea, vea, menos va a ser la inductancia. Si ustedes notan acá, la inductancia depende única y exclusivamente de los materiales y depende de la geometría. Es decir, depende de la longitud, del área, de lo que esté hecho el núcleo y el número de vueltas. Acá no hemos hablado ni de corriente, ni de tensión, ni de potencia, nada. Solamente estamos hablando de parámetros geométricos. Entonces hacemos la analogía. ¿Cuántos litros de agua le caben a, no sé, a una alberca de determinadas dimensiones? Es lo mismo. Entre más grande sea la alberca, entre más grande sea el tanque, más le va a caber agua. O el líquido que sea, o el gas que sea. Es muy parecido. Entre más grande sea esta área de esta bobina, pues va a tener la capacidad de almacenar más energía en forma de campo magnético. Por eso, pues ustedes ven esos generadores en las hidráulicas, pues que son de unas dimensiones muy grandes. Es por eso. Entonces, siempre hemos hecho la analogía con un tanque o con un cilindro que almacene cualquier líquido o cualquier gas. Sí, ya más o menos claro el tema este de la inversamente proporcional y directamente proporcional, o quedó alguna duda. Wilmar, No, profe, claro el tema. listo, bien. Entre mayor inductancia menor. Entre mayor área y mayor número de vueltas y mayor permeabilidad, mayor inductancia. Pero entre más larga, manteniendo estos parámetros constantes, va a ser menor la inductancia. Acá pues volvemos a hacer énfasis en el tema de que tenemos que practicar el tema de las abreviaturas para no confundirlas con la unidad. Una cosa es la unidad de medida y otra cosa es los prefijos. Eso lo discutimos la vez pasada. Entonces no ir a confundir el henry con el milihenry. Es lo mismo. Milihenry o henry es lo mismo. Acá simplemente son prefijos hacia abajo y prefijos hacia arriba. Cuando nosotros estamos hablando de inductancia, estamos hablando de prefijos hacia abajo. Entonces vamos a hablar generalmente de microhenrios, nanohenrios y picohenrios. Milihenrios, nanohenrios y picohenrios. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía almacenada acá en estos dispositivos pues es muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que el propósito principal de funcionamiento pues no es almacenar energía, sino almacenar muy poquita energía en muy corto tiempo. Esto ya lo vamos a despejar ahí en el ejercicio que vamos a hacer. Obviamente el núcleo del inductor de la bobina va a responder a diferentes frecuencias, a diferentes aplicaciones. Lo que estábamos hablando acá, por ejemplo, de la onda de radio. La onda de radio está en el orden de los 10 a la 3. Entonces usted viene y mira acá, 10 a la 3, estamos hablando de los kilohertz. Entonces usted escucha ya al locutor hablar de kilohertz y de megahertz. El tema de las microondas, del infrarrojo, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, son todos espectros. Espectros no, sino son magnitudes del espectro electromagnético. Acá aquí estamos hablando de frecuencia.
¿Por qué es importante esto? Porque volvemos y repetimos, el núcleo del inductor va a responder de distinta manera a esta espectro electromagnético. Entonces acá esto es como un complemento de este espectro. Y nos hablan acá de la longitud de onda, de la frecuencia, de la energía. Son parámetros eléctricos, son parámetros físicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar estos eventos físicos. Obviamente en un curso de 40 horas no vamos a salir expertos en el espectro electromagnético. Acá lo estamos nombrando de una manera muy general, por lo menos pues para tenerlo en mente, para saber que existe y tratar de entenderlo ahí de una manera muy, muy general. Listo, vamos ahora sí a hacer el ejercicio para que esto no se nos haga tan denso, tan teórico y podamos entender más o menos cómo es que está funcionando este tema de la inducción electromagnética. Entonces acá nos proponen un ejercicio donde tenemos una fuente de 30 voltios, una fuente de corriente directa, tenemos una resistencia de 100 ohmios y tenemos un inductor o una bobina de 500 milihenrios. ¿Qué queremos ver ahí? Queremos ver cómo se almacena la energía en forma de campo magnético en el inductor. Eso es lo que vamos a ver. Entonces les voy a compartir acá rápidamente toda mi pantalla para que veamos cómo se hace este montaje. Listo, entonces la vez pasada yo les había explicado cómo abrir la cuenta en el Tinkercad. Para los que son nuevos, pues es algo muy sencillo. Vamos a mirar acá un momento. Voy a cerrar sesión y les voy a explicar a las personas que hasta ahora están viendo este programa. Entonces este programa es un programa que es gratuito. Es de la misma compañía del AutoCAD, para los que le tienen el tiro al AutoCAD o lo manejan. Es de la misma compañía. Entonces simplemente usted va a abrir una cuenta, simplemente le va a pedir, les voy a compartir eso también ahí en el grupo. Yo creo que ya la mayoría lo tienen. No sé si de pronto ustedes después de que terminamos el curso le siguieron cacharreando a eso o ya lo dejaron ahí de lado. Simplemente usted le va a dar acá donde dice registrarse. Le va a salir este formulario. Ese formulario le va a preguntar que si usted lo quiere utilizar en la escuela, si usted es profesor o es alumno, usted va a omitir eso y lo va a poner acá donde dice por tu cuenta. Entonces le da acá, dice crear una cuenta personal. Ahí usted llena unos datos, acá pues ya no me sale eso porque ya la tengo. Usted llena unos datos que simplemente es una contraseña y un correo electrónico. Ya. Luego de eso, usted pues inicia sesión normalmente y le va a salir esta interfaz. En esta interfaz, pues acá a mano izquierda, en esta columna de la mano izquierda, hay varias opciones. Como ustedes pueden ver, esto es muy, muy sencillo porque está en español. Tiene acá, por ejemplo, clases autónomas. No solamente está dedicado a la parte de circuitos eléctricos, sino también al diseño 3D, circuitos eléctricos y bloques de código para los que les gusta la parte de la programación. Como les digo, es un programa que usted lo puede utilizar porque lo puede usar de una manera autodidacta, porque acá le va explicando muchas cosas, le va diciendo, le va poniendo ejemplos. Es muy sencillo. Como a nosotros nos compete la parte de los circuitos eléctricos, pues vamos acá donde dice circuitos, ¿verdad? Circuitos. Acá pues ya hemos hecho bastantes ejemplos muy, muy fáciles. Vamos a hacer ahorita uno nuevo para explicar desde cero cómo es que se hace el montaje. Listo. Entonces acá tenemos, volvemos a la presentación.
en la presentación nos dice que tenemos una fuente de 30 voltios. Usted va acá a la parte lateral derecha, donde dice todos. Este trabajo obviamente hay que hacerlo mejor en el computador, porque en el celular pues se vuelve un poquito tedioso por el tema de arrastrar los elementos, por el tema del scroll del mouse. Es mejor utilizar el mouse para que no se vuelva tan cansón hacer eso. Listo, entonces ahí tenemos la fuente de 30 voltios. Vamos a ingresar una resistencia de 100 ohmios. Acá buscamos la resistencia. Acá ustedes le pueden dar vuelta. Acá viene marcada con el código de colores. Le vamos a poner de una vez el valor. Acá por defecto viene en kilo ohmios. También pues están todos los prefijos. Vea, pico, nano, micro, mili, kilo, mega, giga. Hay que tener cuidado con eso, para no ir a poner que usted quiera poner 100 y ponga 100 megas, cosas así. Lo mismo con el inductor. Pues acá tenemos el inductor. Acá nos ponen pues el más sencillo. Nos dicen el ejercicio que utilicemos uno de 500 milihenries. Listo. Ahí como ven pues es una bobina de la más sencilla. No tiene mayor misterio. Vamos a adicionar acá el interruptor, que va a jugar pues un papel importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a conectar el circuito como está ahí. Una pregunta ahí conceptual. ¿Este circuito cómo está? ¿Conectado en serie o está conectado en paralelo o mixto o cómo está conectado? En serie. Listo, en serie. Está conectado en serie. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que esté en desacuerdo? En serie. Listo, en serie. Está conectado en serie. Eso es importante que vayamos recordando lo que vimos la vez pasada. Listo, entonces vamos a conectar. Algo importante es que la bobina no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir que no tenga polaridad? Que yo la puedo conectar indistintamente desde cualquiera de sus terminales. Es decir, es lo mismo si la conecto de esta forma o de esta forma. Acá en el programa funciona así. Listo, entonces como pueden ver, toda esta parte es positiva. Todo lo que dejé en rojo lo dejé conectado al positivo de la fuente. Ahora la parte de abajo la voy a conectar a la parte negativa y la voy a poner de negro. Entonces voy a poner esta parte en negro. Ahí quedó. Entonces me falta ponerle el valor a la bobina. No, ya se lo puse 500 milihenries. Y a la fuente vamos a decir que es de 30 voltios. La corriente sí es automática. Lo que demande el circuito lo demanda lo que demanda el circuito lo ofrece la fuente. Listo, ahí quedó. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a encender acá el circuito. Vamos a ver que por el circuito transcurren 300 miliamperios. Y vamos a hacer pues una medición. Vamos a introducir acá el multímetro. Uno de los objetivos del primer curso fue eso: entender cómo se utiliza el multímetro. Entonces no vamos a repetir esa parte. Vamos a medir corriente y vamos a medir la tensión acá en la bobina. Entonces, para medir corriente, como es un circuito en serie, la podemos medir abriendo el circuito. Tenemos que abrir el circuito. Voy a ponerlo acá en la parte positiva. Ahí quedó cruzado, no importa. Voy a dejar igualmente esto de color rojo, simplemente para que nos demos cuenta que la parte de arriba todo es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque viene de la fuente. Es decir, que yo incluía el multímetro
El multímetro internamente tiene una resistencia muy pequeña, es decir, es despreciable para el resto de los elementos, precisamente por eso, porque esa resistencia es muy pequeña. Pongo el multímetro en función de corriente y voy a poner, voy a medir acá la tensión. Ustedes saben que la tensión la medimos como en serie o en paralelo. Paralelo. En paralelo, correcto. Es lo que estamos haciendo ahí. Ahí la estamos midiendo en paralelo. Listo, entonces vamos a iniciar la simulación y vamos a mirar acá. Entonces voy a abrir el circuito un segundo. Voy a tenerla acá un momento. Listo, entonces ahí está el circuito desenergizado. Y lo que vamos a observar es que estos 30 voltios tienen que aparecer en algún lado, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿cuántos voltios caerían acá en la bobina? 0 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía está almacenada, no almacenada, está disipada acá en la resistencia. Es decir, acá están todos los 30 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa la corriente a través del circuito, llegó la corriente acá, se formó un campo magnético. Acá en este momento hay un campo magnético. Obviamente no lo vemos, pero existe. ¿A qué es debido ese campo magnético? Devolvámonos un segundo acá a la primera parte de la presentación. Véala. Pasa la corriente eléctrica, ¿sí?, a través de la bobina, y por la ley de la mano derecha, alrededor de ese cable, de esa bobina, hay un campo magnético. Si esto tiene muchas vueltas, pues va a ser más grande ese campo magnético. Ahí hay un campo magnético, debido a la corriente que está fluyendo a través del circuito. ¿Por qué hay 0 voltios? Porque en corriente directa el circuito se comporta como cortocircuito, es decir, la bobina es como un cable más. ¿Por qué es como un cable más? Porque no hay movimiento. La corriente es directa, y al ser directa, pues no va a afectar el campo magnético, no lo va a hacer variable, sino va a estar ahí quieto. Ahí está el campo magnético, pero está quieto, no está cambiando. Lo vamos a poner a cambiar. Entonces vamos a introducir, voy a quitar, ya no necesitamos este multímetro, y lo voy a empezar a cambiar para evidenciar que con el cambio sí ocurren cosas. Vamos a mirar qué ocurre. Entonces voy a introducir acá un LED. Vamos a poner un LED. El LED, nosotros la vez pasada lo habíamos estudiado, tiene un cátodo y un ánodo. El ánodo yo siempre lo voy a conectar a la parte positiva del circuito, es decir, intuitivamente, ¿dónde lo tendría que conectar? ¿A la parte de arriba o a la parte de abajo? El ánodo. La de arriba. En la de arriba. Intuitivamente eso sería lo correcto. Voy a hacer lo contrario. Voy a conectar el ánodo, que es positivo, sabemos que es positivo, lo voy a conectar al negativo. O sea, lo estoy conectando a la inversa. Y el cátodo, que es negativo, lo voy a conectar a la parte positiva de la bobina. Listo, ahí quedó. Vamos a quitar un momento este de ahí. Iniciamos la simulación. Abrimos acá el circuito. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ahí está desenergizado. Póngale cuidado cómo va a ser el camino de la corriente. Vamos a quitar este un momento para que no se vea ahí. Entonces, viene acá la corriente.
Vamos a energizarlo. Listo, ahí están los 300 miliamperios. Sale de la fuente, viene por acá, pasa a través del interruptor, pasa a través del multímetro, hace la medición, sigue por la resistencia, viene acá por el inductor. Acá no se divide un pedazo, sino todo se viene por acá. ¿Por qué? Porque si este es el cátodo, si es el negativo, sabemos que él no va a dejar pasar corriente por este lado, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a venir por acá, va a venir por acá y va a cerrar el circuito. Cierra el circuito. Es decir, en este momento hay un campo magnético acá presente. ¿Por qué? Porque hay corriente, vean. ¿De cuánto? De 300 miliamperios. Hay corriente a través del inductor, hay campo magnético, vean. ¿Qué pasa cuando yo quite el campo magnético? Vean, lo voy a quitar. Observen el LED. Voy a quitar el campo magnético. ¿Qué sucedió ahí? El LED prendió un momentico. Esa es una palabra clave. Un momento. No se quedó encendido. Vuelvo y conecto, vea. Vuelvo y prendo el circuito. Ahí está, vea, 0 amperios. Todo está desenergizado, no hay nada. Conecto. Profe. Señor. ¿Se quema el LED? No, profe, una duda. O sea Señor. que el LED consume lo que tenía cargado la bobina. Tal cual. El inductor. Así, en palabras sencillas, tal cual lo que su merced acaba de decir ahí. ¿Para todos es claro lo que dijo ahí el compañero? Sí, señor. Sí, señor. Es eso lo que les quería mostrar. Simplemente el LED consume lo que está almacenado en forma de campo, ¿qué? En forma de campo magnético. Entonces hagámoslo otra vez. Cierro el circuito, pasa la corriente, existe el campo magnético ahí, pero nótese que el diodo no ilumina cuando el campo existe, sino cuando el campo desaparece. ¿Qué pasa cuando el campo desaparece? Hay un fenómeno físico que se llama pues la inducción electromagnética y él va a entregar toda esa energía, pero ya no la va a entregar por el mismo polo, por la misma terminal, vea, sino la entrega por la terminal 1. Por eso fue que conectamos el diodo a la inversa. Entonces recibe la energía por un lado y la entrega por el otro, para entenderlo más de una manera más intuitiva. ¿Sí? Más o menos. Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, ¿qué va a señor. pasar cuando yo varíe esto de una forma más rápida? Cuando empiece a hacer esto. Observen ahí el LED. Él empieza a alumbrar, ¿sí ve? Intermitentemente. Entonces, cuando está energizado, se energiza la bobina y la entrega por la otra terminal, vea. Energizo, desenergizo. Energizo, desenergizo. Toda la energía que está acumulada ahí en forma de campo magnético se convierte en corriente eléctrica que alimenta al LED. Entonces, este experimento, si ustedes lo notan, es este mismo de acá, vea. Es exactamente el mismo, hay movimiento. ¿Yo cómo le estoy dando el movimiento? Con el interruptor. Hay campo magnético, entonces acá estamos cumpliendo, vea. Campo magnético, movimiento y la bobina, obviamente. Ahí están los 3 elementos claves para la generación de energía eléctrica. Movimiento, que se lo doy yo con el interruptor. Cuando hago ese movimiento estoy variando acá el campo magnético. En esa variación de campo magnético existe la inducción electromagnética y cerramos acá el circuito. Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos principales? Movimiento, campo magnético y obviamente la bobina. ¿Qué pasaría si yo tuviera la capacidad de cambiar esto 60 veces por segundo o 60 hercios? Parecería que el LED estuviera encendido, ¿cierto?
que es exactamente lo que está pasando ahorita en todas nuestras casas. El bombillo que usted lo está alumbrando en ese momento está haciendo esto. ¿De dónde viene la energía? De la central ya hidroeléctrica, que está girando a 60 ciclos por segundo o a 60 hercios, por llamarlo de otra manera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los que ya tienen el Tinkercad hagan este mismo montaje, lo miren despacio, miren la presentación y vuelvan y lo hagan, para que le vayan cogiendo el tiro al programa y pues principalmente a los conceptos, al concepto eléctrico. Listo, no sé si hay alguna duda adicional. Creo que fue bastante claro el ejemplo. Entonces la idea es que lo repitan. Como pueden ver ahí, pues es muy sencillo. Simplemente introducir ahí unos elementos y ya. Saber cómo conectarlo. Igualmente les voy a compartir esta grabación para que vayan y miren esta última parte. Obviamente, pues si tienen alguna duda. Si ya les quedó clara, pues obviamente no tienen que ir a mirar el video. Listo, entonces vamos a dejar de compartir. Y vamos a llamar lista rápidamente para que ya nos podamos ir a descansar. Agradecerles nuevamente por la intención de matricularse en el curso y por el sacrificio que implica eso. Oscar Manuel Beltrán. Presente, profesor. Oscar Beltrán. Listo, Oscar, gracias. Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, presente, profe. Listo, buenas noches. Richard Emir Cancelado. Julio César Cañón. Presente, profesor. Gracias. Listo, gracias a usted. Camilo Javier Castellanos. Buenas noches, presente. Gracias. Hernán Castro. Presente, profe. Gracias. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Harold William Chacón. Presente, profesor. Gracias. Camargo, Mauricio Contreras Camargo. Presente, profesor. Gracias. Álvaro Cortés Triviño. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Listo, Álvaro, gracias. Carlos Javier Espinosa. Oscar Javier Gómez. Presente, profesor. Las luces matan a los vampiros. Leonardo González. Michael Andrés Guzmán. Luis Adrián Herrera. Presente, profe. Muchas gracias. Buenas noches para usted y Listo. los compañeros. Listo, igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Raúl Julio. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Manuel María Lazo. Presente, profe, presente. Miguel Ángel López. Alexander López. Mauricio Méndez. Presente. Listo, gracias. Luis Alirio Mendigaño. Presente, profesor. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, gracias. Luis Ferney Mendoza. Eddie Santiago Mercado. Luis Arsenio Patiño. Presente, profesor. Gracias, buenas noches. Igualmente, gracias. Daniel Isidro Porras. Presente, profesor.
Gracias. Edgar Leonardo Poveda. Presente, profesor. Listo, gracias. Dani Mauricio Kikazake. Presente, profe. Muchas gracias por la clase. Listo, con mucho gusto. José David Ramírez. Presente, profe. Listo, gracias. Milton Reyes. Presente, profesor. Muchísimas gracias y feliz noche. Igualmente, gracias. Freddy Giovanni Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Fabio Rodríguez. Presente, profe. Buenas noches. Igualmente, gracias. José Miguel Rodríguez. Omar Yesid Salinas. Presente, profe. Listo, gracias. José Camilo Soriano. Habla José Miguel, profe. Listo, José, gracias. Gracias, profe, que descanse. Igualmente, José Camilo Soriano. Bernardo Suescún. Gilberto Yepes. Presente, buenas noches. Buenas noches. Listo, ¿faltó alguien por llamar? Listo, creo que no. Entonces nos vemos el jueves. Ahí queda, ahorita les paso el link del canal de YouTube para que puedan revisar la grabación. Entonces, feliz descanso y nos vemos el jueves. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Feliz noche. Listo, igual a ustedes. Gracias.